¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de su programa Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues vamos a seguir meditando, ¿verdad? Precisamente sobre pues estas encíclicas, ¿verdad? Que ya hemos venido reflexionando de el Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando, ¿verdad? A que compartan en sus redes sociales, ¿verdad? Todo nuestro contenido, que nos sigan en nuestro canal de YouTube que lleva el nombre de Laico a Laico, y bueno, pues que también nos sigan en aquí en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Que también lleva el nombre de Laico a Laico, que prácticamente, bueno, pues todo este contenido ustedes lo pueden compartir en sus redes sociales, compartir en sus estados de WhatsApp, ¿verdad? Y todo lo que ello implica, bueno, pues para ir nosotros creciendo, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Bueno, pues ese aporte, ¿verdad? Al conocimiento, ¿verdad? Teológico, al conocimiento del magisterio. En este sentido, bueno, como ya hemos dicho, en otros programas, de compartir, pues prácticamente, nuestra fe, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre les saluda su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Aquí conductor, bueno, pues de este programa. Y también, bueno, pues les ponemos allí nuestros teléfonos, ¿verdad? Para que nos manden allí sus mensajitos, sus peticiones, sus sugerencias, ¿verdad? Sus felicitaciones. Y bueno, pues también si en tu parroquia, o dentro de tu grupo, va a haber pues algún evento, ¿verdad? Y que quieras transmitirlo por nuestras plataformas, bueno, pues con mucho gusto a esos teléfonos te puedes, comunicar, ¿verdad? Y allí te daremos, o se te darán mayores informes. Y bueno, sin más preámbulos, queridos amigos, el tema que vamos a tratar hoy, o la encíclica del Papa Benedicto XIV, es sobre peregrinantes in domino, ¿verdad? En una de las encíclicas anteriores, pues se hablaba que que se estaban en una guerra, que se estaba, de alguna manera, ya que se habían acabado todas estas situaciones de guerra, bueno, pues invitaba y exhortaba el Papa Benedicto XIV a que ya todos los templos, ¿verdad?, abrieran, que todos los templos se les diera ese mantenimiento, que todos los templos, bueno, pues restauraran, ¿verdad?, todo aquello que ha sido dañado. Y bueno, pues en este peregrinante sin domino, ¿verdad?, de peregrinantes en el Señor, nos da un consejo muy claro, ¿verdad?, muy sencillo. A veces nosotros creemos que la santidad está muy lejos de nosotros, o muy lejos de que nosotros la podamos alcanzar. Sin embargo, la santidad está aquí, y a veces nosotros no aprovechamos esos recursos, ¿verdad?, para obtener nuestra santidad. No los aprovechamos, no los administramos de alguna manera, o bien los dejamos pasar, ¿verdad? En cierto sentido, dejamos pasar estas grandes oportunidades que nosotros tenemos para alcanzar la santidad. Dejamos pasar, bueno, pues todas estas herramientas, ¿verdad?, que la Iglesia misma nos da en este aspecto de la oración. Y bueno, en concreto, ¿verdad? En concreto, prácticamente este documento va a hablar sobre el aprovechamiento de las indulgencias que va a dar el Papa Francisco. Sin embargo, antes de entrar a este tema, quisiera darles una definición de lo que viene siendo la palabra indulgencia, ¿verdad? Y bueno, la palabra indulgencia viene del latín indulgencia, de indulgeo, de ser amable o compasivo, y que significa originalmente bondad o favor. En el latín clásico llegó a significar la remisión de un impuesto o deuda. En la ley romana y en la Vulgata del Antiguo Testamento se usaba el término para expresar la liberación de una cautividad o castigo. En el lenguaje teológico también se suele usar en su sentido original para significar la bondad o el favor de Dios, pero en el sentido estricto del término, sentido en el que lo considera en este artículo, indulgencia es la remisión del castigo temporal debido al pecado cuya culpabilidad ha sido ya perdonada
Entre los términos equivalentes usados en la antigüedad se encuentran también pax, remitio, donatio y condonatio, ¿verdad? Pero bueno, pues prácticamente la iglesia como la utiliza, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Bueno, pues es prácticamente pues este favor de compasión, de misericordia para nosotros, pues prácticamente alcanzar nuestra salvación, ¿verdad? Entonces el Papa Benedicto XIV pues dice, bueno, pues tenemos recursos, ¿verdad? Para aprovechar nuestra santidad, para alcanzar nuestra santidad, pues no los desperdiciemos. No desperdiciemos nuestra vida espiritual, no desperdiciemos nuestros momentos de oración, no desperdiciemos, bueno, pues prácticamente todo este ambiente, todo este entorno de recogimiento para tener pues precisamente ese encuentro personal con Dios, ¿verdad? Entonces, pues en este sentido, ¿verdad? Va esta reflexión de peregrinantes indómino. Por eso es los peregrinos del Señor o los peregrinos en el Señor, ¿verdad? Si tú quieres llegar al Señor, bueno, pues aprovecha todas estas indulgencias, aprovecha todos estos momentos de oración, aprovecha los momentos en los cuales tú puedes participar de la Eucaristía, aprovecha todos estos espacios, ¿verdad? Que tenemos nosotros y que a veces no nos damos cuenta que están allí o a veces no participamos, ¿verdad? Y sí nos podemos quejar de que entonces, que la iglesia, ¿qué hace por nuestra salvación? La iglesia nos da medios, la iglesia nos da recursos, pero nosotros los aprovechamos. Nosotros estamos allí. Sabemos que el 12 de diciembre quizá vaya a haber indulgencias, ¿verdad? Y para no irnos tan lejos, ¿verdad? Si nosotros recordamos estos 2 años que tuvimos de pandemia, el Papa Francisco, ¿sí? Dedicó estos 2 años a ganarse pues estas indulgencias, ¿verdad? Aquí también hay tipos de indulgencias, ¿verdad? Indulgencias plenarias y el otro tipo de indulgencias que ahorita la verdad se me fue el nombre, pero si me acuerdo ahorita les comparto otro nombre, ¿verdad? ¿Quién de nosotros lo aprovechó en esos 2 años? ¿Quién de nosotros se acercó al sacramento de la reconciliación? Obviamente con las medidas precautorias, ¿verdad? De lo que viene siendo pues estas restricciones de salud, ¿no? En estos 2 años que tuvimos de pandemia. Allí se dio, ¿verdad? Aquí en México, bueno, pues se otorga la indulgencia plenaria que para quien visite los santuarios, ¿verdad? El 12 de diciembre, ojo, bajo ciertos requisitos, bajo ciertos elementos que tenemos nosotros que cumplir, ¿verdad? De estar en estado de gracia, participar de la misa, comulgar, hacer una oración por X o Y intención, ¿verdad? Que esos requisitos, bueno, pues el Papa, ¿verdad? O el obispo del lugar, bueno, pues prácticamente van determinando, ¿verdad? En cada una de las diócesis, ¿verdad? Donde se vaya a otorgar prácticamente pues una indulgencia. Y fíjense que aquí hay un dato importante en esta encíclica porque señala el Papa Francisco, bueno, dice, e inicia así, ¿verdad? Es una bula, ¿verdad? Monseñor Benedicto, siervo de los siervos de Dios, a todos los fieles cristianos que lean esta carta, saludos y bendición apostólica, ¿verdad? Es una bula, no es una encíclica, es una pequeña carta, ¿verdad? Que va dirigido a todos. Aquí hay un dato bien interesante, ¿verdad? Donde señala el Papa Francisco que el Papa Benedicto XIV, que cada 100 años se ofrecía una indulgencia durante todo un año jubilar y ahora él con sus disposiciones la reduce a cada 25 años, ¿verdad? Y de allí otros papas van a venir y van a reducir pues prácticamente ese tiempo. ¿Para qué? Bueno, pues para acompañar espiritualmente, ¿verdad? Nuestra vida como fieles, ¿sí? Para que nosotros, bueno, pues podamos alcanzar esta santidad, ¿verdad? Y hay algo aquí bien importante, ¿verdad? Que señala el Papa
Benedicto XIV, y que dice: en cuanto a los tesoros de las indulgencias que la Iglesia con suma bondad exhibe, abiertos a todos en todas partes y en todos los tiempos, otros los descuidan vergonzosamente, otros no tratan de adquirirlos y merecerlos como es debido. Mientras tanto, nuestros días se agotan y todos como el agua volvemos a caer sobre la tierra. Vean, ¿sí? O sea, aquí está la exhortación de que, bueno, pues no perdamos el tiempo. Sabemos que quizá no somos eternos en este mundo, pero los medios están para que alcances tu salvación, para que alcances tu santidad, para que alcances a gozar del reino de Dios. Y bueno, queridos amigos, no se vaya, quédese con nosotros, no le cambie. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Vamos a estar meditando pues prácticamente todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Allí para que las personas, sobre todo los que nos decimos cristianos católicos, pues bueno, simplemente nos queremos conformar con tener una fe de closet, con tener una... Estaba pensando a la hora de reflexionar qué compartir en esta charla. Estaba pensando precisamente eso, que el mensaje de Cuaresma tiene una finalidad muy concreta. Y gracias amigos por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma de el Magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando a que lo compartan, ¿verdad? En sus redes sociales, ¿verdad? Esta transmisión, este programa que nosotros llevamos para cada uno de ustedes. Y bueno, aquí viene este dato que les decía de los 100 años, ¿verdad? Ha sido pues una buena y sabia decisión de los romanos pontífices, nuestros predecesores, elegir a lo largo de los siglos ciertos tiempos, ¿sí?, en los que, recordando a todos los cristianos de la tierra la proximidad del fin de este mundo, los animaran más eficazmente a la redención mismos de sus pecados y salvar sus almas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues prácticamente esas indulgencias pues es para salvar nuestra alma, es para tener en cuenta, bueno, pues prácticamente esa conversión, ¿sí? Es para tener todas estas herramientas suficientes y necesarias, ¿verdad? Para tener, no es el término adecuado, ¿verdad? Pero permítanme utilizar este término como un pase directo, ¿verdad? Al cielo, ¿sí? Ojo, obviamente no es de que luego, ay, directamente, ¿verdad? Te vas a ir al cielo. Pero bueno, pues sí disminuye nuestros pecados, sí disminuye nuestras culpas, sí disminuye, bueno, pues muchas cosas de nuestra flaqueza, ¿verdad? Por eso dice el Papa Benedicto XIV: lo anunciamos a todos los que están incluidos en las filas de los católicos y con efecto paternal os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, ni dejar vanos nuestros proyectos y los de la Iglesia que tienen por objeto procurar la paz y la salud, ¿verdad? Esta paz interior, esta paz interior que pues prácticamente, ¿verdad? Nosotros la deseamos, nosotros la buscamos, esta paz,
¿verdad? Del alma, esta paz espiritual, este encuentro, ¿verdad? Pues prácticamente con el Señor. Entonces es bien claro el Papa Benedicto XIV, ¿verdad? No nos desperdiciamos, no los desperdiciemos. En otras palabras diríamos, no nos hagamos tontos, ¿verdad? Queremos nuestra santidad. Bueno, pues hay que buscar esos medios, hay que buscar nuestra vida sacramental, hay que buscar, ¿verdad? Vivir, pues prácticamente todos estos tipos de indulgencias, ¿verdad? Que el Santo Padre, bueno, pues pone y los obispos también, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente tenemos muchos medios, ¿verdad? Para rectificar y sanar pues toda nuestra vida espiritual, ¿verdad? En este sentido. Entonces, si de verdad estuviéramos comprometidos con nuestra santidad y ya a vivir nuestra santidad, prácticamente estaríamos ya todos deseosos de que este día va a venir la indulgencia, hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que hacer estas obras de caridad, hay que hacer esto y casi hasta exigiríamos cuándo va a ser la otra indulgencia que podamos nosotros recibir, ¿verdad? Pero no es así. Otros, en su mayoría, ay, va a haber indulgencia, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Participan, hacen todas las obras de piedad, pero ¿qué creen? No se confiesan o no nos confesamos y la perdemos, ¿verdad? No nos queremos esforzar en vivir pues prácticamente estos valores cristianos y en vivir nuestra espiritualidad cristiana, en vivir ese estado de gracia que a todos nos debe de, debemos, ¿verdad?, de cuidar, ¿sí? Por eso oíd, ¿verdad? Dice el Papa Benedicto XIV, oír la sustancia de lo que nuestro Señor Jesucristo mandó predicar a sus apóstoles y también nos mandó a nosotros como nos llamó, aunque indignos a servirle en el oficio apostólico, a hacer penitencia que se acerca al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Sí? Hacer penitencia, hacer oración, a practicar los dones del Espíritu Santo, practicar las virtudes teologales, vivir las obras de caridad, practicar las bienaventuranzas, ¿verdad? Fíjense, yo comparto esto, ¿verdad? No sé si ustedes así lo vean también, pero bueno, pues yo digo que, y pienso, ¿verdad?, que nosotros tenemos el reino de Dios más cerca, porque dentro de las bienaventuranzas que encontramos en las Sagradas Escrituras, allí vamos a encontrar dichosos aquellos que sin haber visto y oído, creen o creyeron. Y nosotros, ¿verdad?, obviamente físicamente no conocimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así palpablemente, así físicamente que lo pudiéramos tocar. Creemos en su existencia, creemos en la resurrección, creemos en su doctrina, creemos en su testimonio y eso ya nos da la garantía de esa fe ciega, entre comillas, vamos a ponerle así, porque debemos de tener una fe con fundamentos, ¿verdad? Es por ello estos programas del magisterio y los fundamentos es el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, esa fe que confía, esa fe que se abandona, ¿verdad?, a todo este aspecto, bueno, pues nos acerca todavía aún más al reino de los cielos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Esos oficios de penitencia, ¿sí? Que tengamos un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Pero no una humillación que, ay, me pisotean, no, con una humillación de humildad, de sacrificio, de esfuerzo, de querer dar la vida verdaderamente por Dios, por nuestro Señor, ¿verdad? Solamente así, desde mi punto de vista, podemos alcanzar el reino de los cielos. Y traigo a colación esta frase de San José Luis Sánchez del Río, ¿verdad? Un pequeño niño de la persecución cristera. Esta frase a mí verdaderamente me impactó. Mamá, me voy con ellos porque nunca fue tan fácil ganarse el reino de los cielos, ¿sí? ¿Y qué lo llevó al reino de los cielos? Pues su grito de ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué llevó al reino de los cielos al beato Anacleto González Flores, ¿verdad? Y a todos sus compañeros mártires, pues el grito de ¡Viva Cristo Rey!
ese convencimiento, ese compromiso, ¿verdad?, de querer dar la vida en estos actos de penitencia, ¿verdad?, de no callar las mentiras y de defender pues prácticamente la fe, ¿verdad? Y es que dice aquí el Papa Benedicto XIV con una pregunta excepcional: ¿y qué es la voluntad de Dios sino vuestra santificación? Vean, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues tu santificación, tu salvación, ¿verdad? Y luego preguntamos allí, bueno, Dios, ¿qué quieres de mí? Dios, ¿para qué me trajiste al mundo? Dios, ¿para qué esto? Para que te santifiques, para que te salves, para que seas feliz, para que disfrutes la vida, para que hagas lo que te apasiona, en este sentido de servir a los demás. Sí, entonces allí lo tenemos bien fácil, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios sino vuestra santificación? Y para tu salvación, bueno, pues prácticamente basta con participar de estos actos de piedad para que ganes precisamente, bueno, pues las indulgencias, ¿verdad? O sea, es algo de verdad que a veces no conocemos lo que tenemos en nuestra iglesia y nada más criticamos, y los padres esto y los padres aquellos y los padres no sé qué y no son santos y esto y lo otro, y por eso uno no se motiva a ser santo. No, no, no. ¿Verdad? Sí son los precursores, ¿verdad? Es importante el testimonio, claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues son esos ministros de nuestro Señor, son esos ministros de Dios los que nos llevan a todo este conocimiento, ¿verdad? Y que nos acercan directamente a ellos. Pero también tu compromiso como bautizado, como bautizada, ¿verdad? Sí, pero pues estaba pequeño cuando me bautizaron. Sí, pero te bautizaron en voluntad de, ¿verdad?, de tus papás, de tus padrinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es ese compromiso, ¿cómo vives, verdad, tu fe? ¿Cómo vives ese compromiso personal para que tú alcances tu salvación, tu santidad? Por eso la santidad no solamente está para los religiosos, los sacerdotes, los obispos, también para ti, para mí. Y qué bueno que hoy en día se ha rescatado la figura del beato Anacleto González Flores como ese laico. Y no es el único, hay muchos más laicos, ¿verdad?, que han alcanzado la santidad. Por todo este aspecto, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que te salves, que te santifiques, que seas feliz en Dios, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a una breve pausa, ¿verdad? Vamos a una breve pausa, de verdad no le cambie, que eso está muy, muy interesante. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros, por seguirnos acompañando, ¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando a que nos manden estrellitas, ¿verdad? Esto nos motiva a nosotros seguir generando, bueno, pues contenido para cada uno de ustedes y pues también pues mejorar, ¿verdad? Nuestra producción, ¿verdad? Y bueno, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? De Laico a Laico en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues que también se pongan en contacto, ¿verdad? A nuestros números telefónicos que han aparecido, ¿verdad? Pues en pantalla. Y bueno, pues continuamos con esto, ¿verdad? Que de verdad es algo muy, muy interesante y que a veces pues es lamentable, ¿verdad? Cómo nosotros pues desperdiciamos todo este ámbito. Y bueno, pues dice, ¿verdad? Vuestra madre común, es decir, la Iglesia Romana, nos llama a alcanzar esto que utilizará a lo largo del próximo año en ejercicios públicos de piedad y religión, en el deseo de que todos sus hijos, los que por toda la tierra están empapados en la leche de la doctrina católica, surjan de todas partes y vengan de todas las regiones más remotas con espíritu de piedad, comprometiéndose cada uno por sí mismo y por toda la sociedad de los hermanos fieles para merecer la misericordia y la gracia de Dios. Abre las puertas de los sagrados templos a la multitud de los que vendrán, pero más aún abre el seno de la caridad maternal, permitiendo a todos los que sinceramente las piden y dignamente las buscan un seguro perdón e indulgencia de sus pecados, ¿verdad? Y bueno, pues esta promesa, dice el Papa Benedicto XIV, ¿de dónde se remonta? Dice, esta promesa está indudablemente garantizada tanto por el supremo poder de atar y desatar, dado por nuestro Redentor al Santísimo Príncipe de los Apóstoles y por él a nosotros, que moramos en su sede, como por el inestimable tesoro de méritos y satisfacciones compuestas de los sacrificios, las pasiones y las virtudes del mismo nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen su Madre y de todos los santos. La distribución de este tesoro fue confiada al mismo San Pedro. Ya nosotros, la sangre de los apóstoles y mártires sigue siendo garantía que, aparecida como el agua sobre la tierra para la fundación de esta iglesia, lanza sus voces al Señor e implora el perdón y la paz para sus fieles, el orden correcto de las garantías de disciplina, adaptado a la norma de las reglas eclesiásticas en la prescripción de las obras de penitencia saludable y del espíritu de mansedumbre eclesiástica, en la concesión de la indulgencia. Finalmente, la santidad del fin que se nos pone, la utilidad del pueblo cristiano, el ejemplo de nuestros mayores son garantía. ¡Wow! La verdad, sin palabras. Podemos decir, a lo mejor podemos encontrar más información de este aspecto de las indulgencias ya con el documento del Concilio Vaticano II y ya otros documentos, bueno, pues de los papas actuales, ¿no? Quisimos empezar aquí, porque este programa lo pudimos empezar con las encíclicas y los documentos de los papas actuales, pero al menos aquí quisimos empezar de los primeros papas que nosotros encontramos registros de los documentos. Y bueno, ¿por qué razón? Porque estos son las bases, son los fundamentos. O sea, aquí pudiéramos encontrar, oiga, ¿de dónde salen este argumento de las indulgencias? Aquí lo dice el Papa Benedicto XIV. Esta promesa está indudablemente garantizada tanto por el supremo poder de atar y desatar, ¿verdad? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces,
Vean, esta indulgencia, ¿verdad? Por eso es de obra de misericordia, es de obra, ¿verdad? De esta gracia santificante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos une pues prácticamente más a nuestro Señor. Y bueno, pues aquí habla precisamente de un año jubilar. Hay que recordar, bueno, aunque al final les vamos a recordar la fecha, bueno, pero aquí prácticamente este documento se escribió en el año de 1749, quiere decir que a lo mejor en el año de 1750 aproximadamente fue un año jubilar, o bien pudo haber empezado desde el 1749 hasta el 1750, desde donde se proclama esta bula hasta, por ejemplo, aquí tenemos que fue el 5 de mayo de 1749, quizá para el año de 1750, igual el 5 de mayo, allí se terminaba, ¿verdad? El gane de la indulgencia durante todo el año. Y aquí prácticamente cuando hay año jubilar, no hay límite de indulgencia. Si la podemos ganar diario, pues hay que ganarla diario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque diario es una oportunidad para alcanzar nuestra santidad, nuestra santificación. Recuerden, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues tu salvación, tu santificación, ¿verdad? En este sentido. Y bueno, dice el Papa Benedicto XIV, durante toda la duración del año jubilar, a todos los fieles de ambos sexos verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados, ¿sí?, visiten devotamente las basílicas de San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor en menos de una vez al día durante 30 días continuos o intermitentes, sean naturales, también eclesiástico, esto es, contados desde las primeras vísperas de un día hasta todo el crepúsculo de la tarde del día siguiente, si son romanos o habitantes de Roma, y si son peregrinos u otros forasteros durante al menos 15 de estos días, visitarán como arriba dichas basílicas y allí ofrecerán devotas oraciones a Dios por la exaltación de la Santa Iglesia, la erradicación de las herejías, la concordia de los principios católicos, salud y paz de todo el pueblo cristiano. Damos y otorgamos graciosamente en el Señor plena indulgencia, remisión y perdón de todos sus pecados. Esto es lo más interesante. Obviamente, si el Papa dijera hoy en día, bueno, pues vamos a tener esta indulgencia si vienen a visitar, si tú tienes y puedes, pues adelante, ¿verdad? Visitar las basílicas en otros países, ¿verdad? Pero bueno, cada diócesis, cada obispo, ¿verdad? Y cada evento, ¿verdad? Pues, y cada año jubilar, bueno, pues las condiciones pues también son, ¿cómo se llama? Son diferentes, ¿verdad? Porque las circunstancias económicas, políticas, sociales, ¿verdad? Pues son diferentes en cada uno de nosotros. Pero aquí quiero que nos centremos en esto, ¿verdad? Ya se nos dijo los requisitos que el Papa pidió en ese tiempo, pero fíjense bien, en esto quiero que tengamos claro, otorgamos graciosamente en el Señor plena indulgencia, remisión y perdón de todos sus pecados. ¿Por qué son las indulgencias? Para perdonar todos nuestros pecados que nunca confesamos, que se nos olvidaron en la confesión, o inclusive un pecado muy grave, sí, que a veces nosotros decimos, ay, pues Dios ni me va a perdonar, ¿para qué me confieso? Pues ese pecado tú tan grave que tienes, ahí se te perdona. Pero tienes que estar en ese estado de gracia, tienes que cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Que prácticamente, pues se pone, ¿verdad? Se pone todo en todo este ámbito, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Todos estos elementos de lo que implica, bueno, pues estas indulgencias que nos ayudan, ¿verdad? Que nos ayudan a mejorar nuestra vida
cristiana y espiritual. Y bueno, pues no se vaya, queridos amigos, quédese con nosotros, comparten en sus redes este programa que de verdad está muy interesante en este aspecto de reflexionar, de no desperdiciar todos esos medios, todos esos elementos que tenemos para alcanzar nuestra salvación. Vamos a una breve pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Muchísimas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa del Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues ya saben, aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes su gran amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Y bueno, pues allí en nuestras pantallas están apareciendo nuestros teléfonos para aquellos temas que nos sugieran, aquellos saludos, peticiones, sugerencias. Bueno, con mucho gusto, bueno, pues los atendemos, ¿verdad? Y si quieren que transmitamos algún evento de su parroquia, ¿verdad? Bueno, pues no lo dude, ¿verdad? Invítenos, ¿verdad? Nosotros vamos con mucho gusto. Ahí esos teléfonos, bueno, pues le pueden dar más información. Y bueno, pues vamos a continuar con esto, queridos amigos, ¿verdad? Y dice el Papa Benedicto XIV, el placer de los consuelos espirituales se añadirá como complemento a la gran ganancia que obtendréis de vuestro camino. Que mayor felicidad puede sentir un cristiano que ver la gloria de la cruz de Cristo en el más alto grado de esplendor, en que resplandece sobre la tierra, ¿verdad? Wow, o sea, ¿qué es lo más grande? Bueno, pues que contemplemos el reino de Dios, ¿verdad? Y para contemplar el reino de Dios, bueno, pues es necesario cumplir con esto, ¿verdad? Cumplir con todos estos elementos, con todos estos requerimientos para estar a la derecha del Padre, ¿verdad? Y dice el Papa Benedicto XIV, quisiera Dios que tuviéramos la suerte de ver retornar la unidad de la fe católica y junto con vosotros, amados hijos, pudiéramos abrazar a tantos otros que fueron criados en la misma fe y regla de vida, pero que, engañados hace mucho tiempo por engaños diabólicos y ya habiendo salido de la casa de la Madre Piadosísima, se mantienen alejados, cerrando los oídos para no oír su voz que amorosamente los llama de nuevo a su seno. Y todavía nos preguntamos, Dios no nos escucha. Que a veces quien no escuchamos a Dios somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vuelvo a repetir, la santidad. ¿Quién se aleja? Dios no se aleja, nosotros nos alejamos. Y la Madre Iglesia, como bien su nombre lo decimos, la Santa Madre, quiere recuperar a sus hijos, quiere recuperar la salvación, quiere recuperar la santidad. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues nos pone todos los medios. Nos da una y otra y otra y otra y nos seguirá dando 1000 oportunidades. Pero aquí lo importante es que seas consciente de estas oportunidades. Que si no las aprovechas, bueno, pues tu santidad va a estar por los suelos. Tu vida espiritual va a estar por los suelos. Tu salvación va a estar por los suelos. ¿Sí? La Santa Madre Iglesia nos ofrece oportunidades. No las desaprovechemos. Informémonos,
veamos, acerquémonos, valoremos lo que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? En uno de los programas anteriores, ¿verdad?, que tuvimos allí con el padre Sergio, ¿verdad?, donde se habló del aborto, las entrevistas que allí tuvimos en la transmisión del encuentro de laicos, ¿verdad?, con Paco, ¿verdad?, uno de los escritores investigadores de la vida del beato Anacleto González Flores, que le mandamos un saludo. Hablábamos de esto, de una reevangelización. Sí, de una reevangelización. Necesitamos volvernos a evangelizar para encontrarle de nueva cuenta el sentido a nuestra vida. No digo que no lo tengamos, pero para que valoremos lo que tengamos, para que veamos toda esta gracia que tenemos y que la desperdiciamos a veces. Sí. ¿Verdad? Y me acuerdo, ¿verdad? Aquí corríjanme si me equivoco, ¿verdad? Por allí Lutero ya en sus días últimos, ¿verdad?, dice: los católicos tienen algo que nosotros no tenemos: a Cristo sacramentado, a Cristo precisamente en el sagrario. ¿Cuántas veces visitamos a nuestro Señor? ¿Cuántas veces vamos a hacerle una visita al Santísimo? Allí puede estar nuestra salvación. Y no lo hacemos, lo desperdiciamos, lo dejamos fuera de nuestra vida. Impresionante, increíble, la verdad, ¿no? Que no veamos toda esta gran riqueza que tenemos nosotros y que andemos buscando en otros lados, en otros medios, ¿verdad?, todas estas cosas, ¿no?, que nos den felicidad, que nos den plenitud, que nos sintamos amados, que nos sintamos queridos, cuando aquí lo tenemos todo con Dios, ¿verdad? Lo tenemos todo, ¿no? Qué triste que andemos mendigando cosas en otros lugares, ¿verdad? Y bueno, pues al menos despierta para ver los ejemplos de tu fe. Fíjense bien, o sea, el mismo Papa, ¿verdad?, dice: al menos despierta para ver los ejemplos de tu fe y devoción, y piensen sencillamente que no tendrán justificación ante el divino juez si continúan descuidando las oportunidades que les ofrecen para conocer la verdad. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, ahí nos quejamos de que, bueno, pues, no nos ofrecen cursos, no nos ofrecen esto, no nos ofrecen aquello. A veces en tu parroquia los hay, y aprovechas los cursos bíblicos, aprovechas los cursos de formación, el padre va a dar formación, aprovechas, hay escuelas parroquiales, aprovechas para formarte, hay escuelas diocesanas, aprovechas para formarte, hay medios de comunicación que nos forman en nuestra fe católica, los aprovechas, los compartes. O sea, impresionante. O sea, eso lo podemos decir ya ahorita actualmente, ¿no? Pero en ese momento, o sea, vean la visión que tiene el Papa Benedicto XIV, por eso era conocido como el erudito, porque ve más allá. O sea, dice: al menos despierta, ¿sí? ¿A quién le dice? A los laicos, a los sacerdotes también. Sí, más adelante va a haber vamos a ver este número dirigido a los sacerdotes, ¿verdad? Pero al menos despierta para ver los ejemplos de tu fe y devoción, ejemplos de santidad. Hoy en día tenemos santos jóvenes, de mediana edad, ancianos, ¿verdad? Tenemos santos de todas las edades, de niños, ¿verdad? El beato Joselito, ¿verdad? El beato Anacleto González Flores, actualmente Carlo Acutis, ¿verdad?, para los jóvenes. O sea, veamos todos esos ejemplos, que sea nuestra inspiración, porque cuando estemos con nuestro Señor, nuestra justificación no va a ser válida. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Por qué? Pues no sé. Vaya respuestas que les podamos dar a nuestro Señor, ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Al menos desde mi punto de vista es esta resignificación, esa reevangelización, ese volverle a encontrarle el sentido a las cosas, ¿verdad? Por eso dice el Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Dice: vosotros pues, venerables hermanos prelados de la religión católica, patriarcas, primados, arzobispos y obispos,
que defendéis como embajadores los intereses de Dios y de la Iglesia, convocad la asamblea, congregad al pueblo, anunciadle el año aceptable del Señor, esforzados para que no queden sin efecto el proyecto que bajo el impulso de nuestra paternal caridad, para gloria de Dios, en beneficio de toda la Iglesia y siguiendo el ejemplo de vuestros venerables predecesores, hemos emprendido. Y como el Dios misericordioso, después de las calamidades de una larga guerra, se han dignado conceder las fervientes oraciones de este mismo pueblo, a quien la bondad de vuestro Dios ha concedido una tranquilidad temporal, ahora debe librarse de todo tipo de guerra contra los enemigos de nuestra salud. Por parte de todos, el libertinaje de opinión y acción debe ser reprimido. Es necesario acabar con el lujo y el orgullo de vivir, bloquear la codicia de ganancias inicuas, purga todo pecado, reconciliar enemistades y abolir el odio. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, con todo esto ganamos la indulgencia, con todo esto ganamos, ¿verdad?, nuestra santidad. Y bueno, queridos amigos, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a una breve pausa, ¿verdad?, ya para terminar con estos últimos renglones de esta encíclica Peregrinantes in Domino del Papa Benedicto XIV. Vamos a una breve pausa, no le cambie. Y muchísimas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por toda su aceptación que nos han tenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos 3 años, ¿verdad? Aunque reconocemos que en estos 3 años, ¿verdad?, no hemos tenido así publicaciones o emisiones periódicas, ¿verdad? Y hasta que nos equipamos de muchas cositas, ¿verdad?, que aún nos falta, bueno, pues ya empezamos a tener estos programitas frecuentes. Y por allí en enero, ¿verdad?, primera, con el favor de Dios y primeramente Dios, pues vamos a contar con más proyectos, ¿verdad?, con más programas, ¿verdad?, para que nos siga acompañando, ¿verdad?, nos siga compartiendo en sus redes sociales, pues todas estas emisiones. Y bueno, pues para terminar, ¿verdad?, aquí con esta bula del Papa Benedicto XIV, ¿verdad?, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Ya leímos pues esta exhortación, ¿verdad?, que le hace el Papa a los obispos, a los arzobispos, los exhorta a que motiven a los laicos, ¿verdad?, a que cumplan, a que motiven al pueblo, bueno, pues a que alcancen estas indulgencias, ¿verdad? Dice: vamos pues, sacerdotes y ministros de Dios, tocad las trompetas y llamad a esta guerra espiritual contra los enemigos de la cruz de Cristo. Reforzad las manos débiles de vuestros soldados, levantad sus rodillas enfermas y sobre todo encaminad por el buen camino los pasos de los que deciden ir
a esta fortaleza inexpugnable de la religión. Aprendan de vosotros que no fueron llamados aquí para vagar ociosamente o para mirar espectáculos curiosos, sino empuñar las armas de la milicia cristiana y soportar las fatigas del combate y la batalla. ¿Y qué otras armas son las que teme al diablo, aparte de las vigilias, las oraciones, los ayunos, las limosnas de los piadosos y las obras de humildad y misericordia cristiana? ¿Verdad? O sea, vean, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una indulgencia, ¿verdad? Pues prácticamente pues vamos ganando pues este terreno, vamos ganando todos estos medios, todos estos elementos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para alcanzar nuestra salvación, nuestra santidad. Y bueno, pues ¿quiénes son pues quienes pues se embarcan en esta guerra piadosa? Deben ser protegidos con la cruz de Cristo y reunidos en toda la armadura de Dios, para que los enemigos que tienden lazos no tengan posibilidad de causar daño alguno. Con calma y armonía, con modestia y religiosidad, pasan los espacios de su camino implorando la guía, la misericordia y la ayuda de Dios, para que se muestren dignos de la disciplina de aquel cuyas normas profesan seguir, con la escolta y la ayuda de aquel bajo cuyos auspicios militan. Sean dignos de traer de vuelta la corona de la victoria propuesta. ¿Cuál es la victoria propuesta? Tu salvación, tu santidad. ¿De qué guerra estamos hablando? De tu guerra espiritual, ¿verdad? Que decidas unirte a Dios, que decidas entrar en este encuentro personal con Dios, ¿verdad? Por eso es más eficaz enseñar con obras que con la voz, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente dice el Papa Benedicto XIV, no os olvidéis, ¿sí? No nos olvidemos de usar la hospitalidad y la caridad y de llamar a los pobres a practicar de vuestra riqueza, para que al mismo tiempo que la Iglesia administra más abundantemente los efectos de su propia clemencia y mansedumbre a las necesidades espirituales de los fieles, las necesidades temporales de los pobres queden también más ampliamente aliviadas de vuestra piedad y misericordia. De nuevo, exhortamos y rogamos en el Señor a nuestros queridísimos hijos en Cristo, el emperador elegido y a todos los reyes y príncipes católicos que cuando mayores e ilustres beneficios recibieron de aquel Dios por el cual reinan los reyes, tanto más ardiente como es justo, deben trabajar con celo compasivo para procurar la gloria de Dios. En particular, deben ayudar a la diligencia y vigilancia pastoral de nuestros venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos y obispos, ordenar a sus magistrados y ministros que ayuden en su actividad. A ningún hombre, por lo tanto, se le permite violar o por acción temeraria ir en contra de esta página de nuestra publicación, promulgación, concesión, exhortación, oración y voluntad. Y si alguien se atrevió a probar esto, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y sus beatos apóstoles Pedro y Pablo, ¿verdad? Y pues prácticamente este documento fue escrito en Roma, en Santa María la Mayor, en el año de la Encarnación del Señor de 1749, el 5 de mayo, año 9 de su pontificado, ¿verdad? ¡Wow! Prácticamente, ¿verdad? Un documento, una encíclica donde pues la invitación es clara, a no desperdiciar lo que tenemos, a no desperdiciar lo que la Santa y Madre Iglesia nos ofrece para alcanzar nuestra salvación, para alcanzar nuestra santidad. Pues ojalá valoremos y revaloremos todo lo que la Iglesia nos ofrece para alcanzar nuestra santidad. Andamos buscando a veces erróneamente otros medios, otros motivos para alcanzar nuestra salvación, cuando ni siquiera conocemos lo que la Iglesia nos ofrece a nosotros.
¿verdad? Y bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con este programa, ¿verdad? De el Magisterio de la Iglesia, ¿verdad? No se les olvide compartirnos, no se les olvide, ¿verdad? Que apoyarnos, ¿verdad? En este compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues los invitamos, ¿verdad? Los invitamos para el próximo, déjenme les paso el dato, ¿verdad? Para el próximo 19 al 23 de diciembre, ¿verdad? Al preseminario que aquí en la diócesis de Celaya se llevará a cabo, ¿verdad? Si eres joven que estás a punto de terminar la secundaria, la preparatoria o ya un grado profesional, bueno, pues date esta oportunidad de conocer el seminario, de conocer cómo es la formación de los sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, pues se realizará del 19 al 23 de diciembre. Más información, ¿verdad? La puedes conseguir en la página de Facebook del Seminario Diocesano de Celaya. Y bueno, también los invitamos a la conferencia que vamos a impartir el próximo 17 de diciembre en la calle de Leandro Valle 422, a un costado del Templo de la Piedad, mejor conocido como la casa de oración El Buen Pastor, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Sí, la conferencia le hemos titulado Haciendo consciente tu realidad. Ojalá nos puedas acompañar. El costo, ¿verdad? Es de 50 pesos, ¿verdad? Una aportación pues allí prácticamente como que significativa. Mayores informes, bueno, pues a estos teléfonos te puedes comunicar. Si también deseas más información sobre el seminario, bueno, pues adelante, ¿verdad? A esos teléfonos también te puedes comunicar y nosotros, bueno, pues ya te enlazaremos, ¿verdad? Con el Padre Omar, que es el promotor vocacional de nuestra diócesis, ¿verdad? Y bueno, pues queridos amigos, pues muchísimas gracias por compartirnos en estos 3 años, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues no se les olvide, ¿verdad? No se les olvide que, bueno, pues aquí estamos para compartir el conocimiento, compartir nuestra fe. Y bueno, me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y bueno, pues los invitamos, ¿verdad? Los invitamos a que estén al pendiente de todas nuestras transmisiones. Que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y nos vemos en nuestra próxima emisión del Magisterio de la Iglesia.